Iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta Sur Radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall. Marta Ramos, 702-460-2526. Irving Parra, Sin City Computer, 702-355-0101. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy: la crisis ya comenzó. Así es. Contanos un poco de esto de que la crisis ya comenzó, porque hemos visto... ¿Querías saber? El desabastecimiento en algunos supermercados, pero creo que esto es más que eso, ¿no? Es que realmente no estamos acostumbrados a vincular los datos de la realidad que nos asaltan a diario y no esa falta de acostumbramiento de una observación más profunda hace que perdamos de vista las causas que pueden originar esos datos que la realidad nos muestra, y que si ahondáramos en el ejercicio de análisis, de pensar en definitiva, podríamos darnos cuenta de hasta qué punto es grave la situación actual por la que está atravesando la sociedad. Es más fácil prestarle atención a los conflictos bélicos, como el terrible escenario de Ucrania, donde la información ya nos viene digerida, o los datos de una pandemia que todavía no termina de irse y cada vez muestra más variantes que siguen preocupándonos en términos generales. Pero estos hechos que hemos mencionado, de los cuales tenemos plena conciencia, son parte de la raíz de la crisis a la cual aludíamos. Pero no son los desencadenantes totales de eso, sino que han sumado una gran cantidad de incertidumbre al modelo económico que en términos generales la sociedad occidental está acostumbrada a ver. Sabemos que este tipo de sociedad, la capitalista, está basada en la libertad de intercambios y en muy buena medida en el consumo. Y ese consumo normalmente lo relacionamos con una sensación de estabilidad económica y de satisfacción de las necesidades básicas. Mientras esto se desenvuelve, generalmente en forma más o menos razonable, nos sentimos tranquilos. Cuando comenzamos a inquietarnos, cuando nos empiezan a hablar de crisis, tenemos muy vívida imagen de lo que ocurrió en el 2008 y lo cerca que estuvimos de un cataclismo económico.
que el salvataje generado por el gobierno de Estados Unidos evitó un colapso mundial de niveles globales que no podemos magnificar ni estimar qué hubiera sucedido. Son muchos los teóricos de la economía que tal vez hubieran pretendido que se desencadenara la crisis pensando de que de un hecho, un evento de esta naturaleza, la humanidad sale fortalecida y con, de alguna forma, crecimiento de la comprensión de los fenómenos a que nos vemos sometidos habitualmente. Pero como decíamos antes, no estamos acostumbrados a vincular los hechos que parecen dispersos en la realidad diaria, pero que sin embargo están profundamente vinculados. Sí vemos como los combustibles aumentan casi a diario, pero en forma leve en cada oportunidad. O sea que esos centavos que se van acumulando al final nos damos cuenta cuando lo comparamos no con la semana pasada sino con años anteriores y decimos bueno, pero hace 20 años atrás el galón estaba a 1,38. Claro, cuando llegamos acá estaba ese precio. Y ahora eso se ha multiplicado por 4 veces y media, casi 5. Entonces hay que tomar una mirada que abarque plazos importantes de tiempo para poder mensurar la medida de los cambios. Pero en esos cambios en la realidad se están presentando en forma vertiginosa y nos obliga, por lo menos a los comunicadores, a tratar de intensificar nuestro análisis para hacer las vinculaciones entre esos datos de la realidad y que nos den cuenta de cómo está la situación para que podamos hacer un diagnóstico del futuro. ¿Cuáles son esos datos? Mencionamos el aumento de los combustibles, pero a eso estamos acostumbrados y a veces lo tomamos como un hecho independiente que sucede fuera de las posibilidades del mercado, aunque no es así. Pero hay otros datos. Por ejemplo, la situación de muchas compañías y muy importantes que tienen una presencia en la bolsa y que la fluctuación de sus acciones muestran signos preocupantes, sobre todo cuando esas compañías son muy importantes, porque nos hacen aparecer en el horizonte una sombra de bancarrota que al final termina siendo salvada solamente con intervenciones del Estado, con los altos costos que para el ciudadano común eso representa, porque se hace con el dinero de los contribuyentes. Hablamos en este caso de grandes entidades bancarias como Swiss Credit o el Deutsche Bank, que tienen una sombra cierta sobre ellos de posibilidades de quiebra, con la
terrible secuela que eso generaría en forma de fichas de dominó. Pero no es el único dato. No son solamente las acciones de la bolsa las que nos muestran cuán profundo es el abismo que puede abrirse en el panorama económico. Hay que estar atento a las medidas preventivas que toman algunas compañías muy importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de grandes cadenas minoristas. O sea, se llaman cadenas minoristas aquellas que tienen el directo contacto con el consumidor. Adquieren de fabricantes un gran número de insumos, hablemos de los alimentarios, por ejemplo, un gran número de insumos y los vuelcan en el mercado para el consumo diario. Cuando empresas de la magnitud de Walmart o de Target y otras muy significativas toman medidas como las que están actualmente llevando a cabo de redimensionar sus stocks, cancelando órdenes de compra por más de 1.500 millones de dólares, cuando en realidad a esta altura del año esas compras debían magnificarse, porque sabemos que la cercanía de fin de año es un eficaz anzuelo para el consumidor. Sobre todo también el Viernes Negro, después del Día de Acción de Gracia, que todo el mundo espera para gastar su dinerito. Exactamente. El hecho de que estas compañías hayan cancelado en importantes proporciones los stocks que debían tener para hacer frente a esa demanda, nos está indicando que tienen certeza de que esa demanda no se va a producir, que el consumidor no va a estar presente en sus locales para estas fechas que mencionamos. ¿Por qué decimos eso? Porque la inflación no cesa de golpear. No solamente acá, en Estados Unidos, donde está alcanzando niveles de 2 dígitos por primera vez en muchísimas décadas, se está hablando de un 10%, que para este país es mucho, se lo ve como una situación grave, pero que en Europa es peor. En Europa, en los denominados países del Báltico, estamos hablando de Estonia, Lituania, Estonia, ese nivel está por encima del 20%. Y en Holanda está en más de 17%. Por supuesto que cuando se hace el promedio con el resto de las naciones del mercado común, esos números bajan, pero de todas maneras ese promedio está por encima del 11%. ¿Qué significa el peso de esta virulenta inflación? Que la gente tiene menos capacidad de compra, porque lo que está acostumbrado a adquirir le cuesta más y su capacidad se ha reducido, por lo cual está obligado a retasear su presencia como consumidor para balancear sus ingresos, que no crecen en la misma medida que la inflación,
con los precios del mercado. Es cierto. Eso obliga a una reducción de la demanda. Se viene la noche. ¿Qué otros síntomas existen? Que los bancos centrales de cada país, que tuvieron que hacer un enorme esfuerzo de impresión de billetes, o sea, una emisión desmedida de moneda que no tiene respaldo, para mantener a una población que estaba alejada de los procesos naturales de producción y consumo, porque debía quedarse en su casa por las razones de la pandemia. Esos bancos centrales que produjeron esa impresión desmedida generaron gran parte de la inflación, porque la emisión sin control es la causa matriz de la inflación. El dinero pierde capacidad de resguardo económico, se convierte en nada más que un papel entintado. Por lo tanto, los bancos centrales tienen que tomar medidas para contener la inflación. Y eso es como tratar de frenar un coche lanzado a gran velocidad. El impacto de esas medidas para detener la inflación van a producir daños. Quien está a cargo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es su banco central, afirmó con respecto al futuro que va a haber dolor. Indudablemente está augurando un 2023 de graves calamidades económicas. Y para contener esa inflación, el método al que deben recurrir los bancos centrales es el aumento de las tasas de interés. Porque al aumentar las tasas de interés, se reduce la demanda consumista en todos los órdenes. Para dar un ejemplo, en el mercado inmobiliario, un mercado que estaba acostumbrado a un movimiento bastante fluido, con tasas de interés que habían descendido mucho, porque la contrapartida de contener la inflación es cuando los bancos centrales quieren activar el mercado, con solo bajar las tasas de interés, renuevan la demanda de crédito. Claro. Y al facilitar el crédito, el consumidor sale a comprar aquellas cosas que necesita o desea, ya se trate de una nueva casa, o de la primera casa, o de un automotor, un carro nuevo. Y eso es lo que mueve la economía en el sistema capitalista del cual Estados Unidos es un eje fundamental. Durante estos años previos, las tasas de interés estuvieron bajísimas, tuvieron índices negativos,
facilitando la recuperación del mercado después de la gran crisis del año 2008. Pero ahora esa vorágine de consumo hay que frenarla, y el método natural es aumentar las tasas de interés, con lo cual se frena abruptamente la demanda. ¿Y qué pasa cuando se frena la demanda? Parálisis del mercado, con las consecuencias que puede tener en el orden del desabastecimiento, en el cual hablaremos más adelante en este particular momento. Y cuando decimos que la baja de intereses en su momento activó el mercado, y comprendemos que ahora la suba de esos intereses lo va a paralizar, inmediatamente nos viene a la mente otras épocas en que la desocupación que genera la falta de movimiento económico trajo importantes daños al cuerpo social, porque esa desocupación incide, esos niveles de desocupación inciden fundamentalmente en el desenvolvimiento de las familias, que ya no pueden cubrir no solo sus necesidades básicas, sino aquellas posibilidades de desarrollo que vislumbraban en su horizonte. O sea, que no quedan de lado solamente las vacaciones en otros lugares del mundo, el cambio o el recambio de bienes que ya les parecían obsoletos. No. Ya comienzan a jugar otras cosas problemáticas, como el orden de las coberturas de salud, que se pueden hacer inaccesibles. Sí. O los seguros de todo tipo, que ya no se pueden pagar. Los colegios privados para los hijos. La universidad. Exacto, que ya no se pueden sostener ese nivel de gastos. Eso es lo que una crisis importante puede generar. Y ya pasó en 1929. En el 2008, con un enorme esfuerzo de aporte estatal, se pudo superar el riesgo de un colapso económico que amenazaba al orden mundial. Pero en esta oportunidad, ese riesgo, lejos de desaparecer, se ve crecer día a día. No podemos ignorar entonces, como señalábamos antes, de que no solo ya estamos inmersos en una crisis muy importante, sino que además de eso, los estados, los gobiernos del mundo occidental no tienen aseguradas las herramientas para poder solucionar esta situación. Durante la pandemia hubo un enorme esfuerzo económico por parte del gobierno, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo,
de sostener el desenvolvimiento diario de la población para sostener los niveles básicos de las necesidades más importantes de la sociedad, del individuo. Pero eso no se puede mantener in eterno. Y los costos de ese esfuerzo es lo que en este momento estamos pagando. Y ya no podemos dejar de ver que en los supermercados, a pesar del esfuerzo por mantener una apariencia de normalidad, comienzan a verse estanterías desocupadas que amenazan a ser cada vez más importantes en el futuro. ¿Qué nos dice esto con respecto a lo que vendrá? Sabemos, no basados en nuestra observación, en el análisis de estos datos. Estamos hablando de la palabra de quien dirige la Reserva Federal de Estados Unidos. En las propias palabras de Powell, dejó muy claro que no en el horizonte, sino mañana, habrá dolor. Y cuando menciona eso, cuando habla de eso, habla de un número de carencias en las necesidades básicas con las que se va a encontrar el ciudadano común. Porque desde el tema del costo inmobiliario, ya sea los tremendos niveles del mortgage, o sea, del pago hipotecario, que además como una catarata deviene en el aumento de los alquileres, que se van a hacer inaccesibles, con el enorme peso que tiene en la economía familiar esa renta, en la cual habitualmente para sostener los niveles de consumo y las necesidades básicas en una familia es habitual que la pareja, que ambos trabajen para poder sumar los ingresos necesarios, y a veces hasta alguno de los hijos que ya tienen edad suficiente. Pero cuando esos niveles de renta o esos niveles de mensualidad hipotecaria crecen de una manera inmanejable, inciden sobre la capacidad de compra de bienes básicos. Claro. Porque ya no queda... Te tenés que reducir. Estamos frente a un invierno económico de profunda significación en los meses venideros. Y no cabe duda que el 2023 va a mostrar la significación de esta cuestión que va a asolar el mercado, donde además se da para este lugar en particular, estamos hablando de Estados Unidos, se da otra circunstancia que va a correr paralela a eso. Vamos a estar en un año eleccionario. ¿Qué nos van a prometer los candidatos? ¿O de qué manera nos van a asegurar de que van a poder controlar
la situación y nos van a poder devolver a un modelo social en el cual podamos confiar. A esta altura se nos va a hacer imprescindible analizar con mucho cuidado las promesas electorales para verificar en qué grado esas promesas son viables de llevar adelante y en qué medida quien está prometiendo realmente cree en que lo va a poder hacer. Mañana tenemos un programa especial sobre el tema. Van a tener que ser o llamar a la cautela al futuro votante, porque no es fácil en este momento predecir a dónde nos va a llevar la situación de la economía, ni de qué manera se va a poder resolver, porque ya se ha llegado al límite de lo que significa la emisión descontrolada. ¿Cómo se va a enfrentar en el futuro esa situación que en un mundo globalizado no deja de afectarnos lo que le sucede a los países vecinos y particularmente a los aliados? Este escenario, que amenaza a agudizarse a cada momento, ya sea por la escalada bélica en Ucrania, el desabastecimiento de los hidrocarburos generados por la guerra económica entre Occidente y Oriente, esa pulseada a máximo nivel por el predominio en la hegemonía política mundial, nos depara un horizonte realmente difícil de predecir. Pero tal vez no para guiarnos por sus dichos, sino para estar atentos, la mayoría de los analistas económicos, los famosos gurú de la economía, no están siendo optimistas. En realidad, la mayoría de todos ellos, desde los más conocidos a los intermedios, están augurando un pésimo 2023. En algunos casos hay recomendaciones a nivel de Estado y a nivel federal de que la gente comience a comprar comida no perecedera y a acumularla. Uh-huh. Hay paquetes especiales que se venden en supermercados que se pueden durar hasta 30 años. Reconocemos que medidas de ese tipo también son de alguna manera un artilugio de las cadenas proveedoras para mantener un nivel de consumo basado en el miedo. Pero por la duda, ¿no? No podemos ignorar que esa prevención tiene visos de absoluta realidad, de absoluta veracidad. ¿Cómo almacenaremos esos stocks de comida? Bueno, cada uno verá en qué parte de su casa lo guarda. Por ahora
lejos de predecir horizontes optimistas, todo lo que podemos llegar a hacer es no negar la realidad. No negar la realidad y tratar de incidir en el pensamiento consumista habitual de nuestros teleoyentes, de que la humanidad necesita ser mucho más cautelosa en sus hábitos de consumo y que el ahorro en las diversas formas que puedan existir es un mecanismo para asegurar el futuro. Sabemos que no es fácil ahorrar, pero hay distintos métodos para hacerlo y ese ahorro puede tener 1000 formas distintas, pero pueden significar nuestra tabla de salvación. Seguro. A un plazo no tan lejano. Seguro. Por hoy. Muy buena la información más. Y gracias. Nos está escuchando Rogelio Pulgarín, al cual le mando un beso muy grande. Nos está viendo Macaria Ramírez, Lisa Sánchez e Ime Flor. Y mañana, a las 11 de la mañana, en el programa, en una edición especial de Te Escucho Las Vegas, invitamos a Manuel Santamaría a que nos cuente la trayectoria de cada uno de los demócratas que se candidatean para distintos cargos en Nevada. Eso a las 11 de la mañana. Y a las 6 de la tarde, en el programa Frente a Frente, tenemos a nuestro amigo, el doctor Jason Daisley, virólogo, que nos va a hablar si es conveniente aplicarse la 5ª dosis de la vacuna del COVID, la dosis de refuerzo, y las otras vacunas del flu y de las otras pestes que habitualmente todos los años la gente se vacuna. Así que es cierto que las monedas se nos puede pegar en el cuerpo. Mañana le vamos a preguntar, seguramente nos va a decir que no, pero bueno. Gracias. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Tasco, México. Espíritu de México se encuentra en el local 316 del Boulevard Mall. La dueña, Marta Ramos, se pueden comunicar con ella al 702-460-2526. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa que se llama We the People. Y de conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.